peligro. Un llamamiento puede ser un auxilio. Oye, cuidado, no te metas ahí, sal de aquí, ven para acá. Eso es un llamamiento. Pero el llamamiento de Dios al ser humano es un llamamiento como ningún otro llamamiento. Es parte de la demostración de amor de Dios hacia su creación. El deseo de Dios es que todo ser humano no se pierda y que quede fuera de la esclavitud del pecado y que pueda gozar de todos los beneficios que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y Dios quiere también, nos llama para que nosotros pertenezcamos a su familia y que nosotros pertenezcamos a su reino, para regalarnos sus reinos. Ese es el llamamiento de Dios. Con carácter de humildad y respeto les voy a decir esto, y yo pienso y estoy seguro que no existe honra más grande sobre la tierra de que el ser llamado por Dios. Ser llamado por el Dios del universo, nuestro creador, nuestro salvador, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios de Israel. No hay nada que tenga mayor honra, mi querida familia, que el ser llamado por Dios. Pero este llamado también, cuando Dios nos llama y nosotros aceptamos este llamado, también nosotros asumimos con este llamado responsabilidades. ¿Qué es lo que asumimos? Responsabilidades. Y entonces tiene que haber un orden, empieza a nosotros a crecer un deseo de que haga un orden en nuestras vidas. Ya no somos igual que antes, ya empezamos a ordenar nuestras vidas dirigidas al orden divino de Dios. Este llamado no es para pretender hacer algo que nosotros no somos. Cuando alguien dice, Dios me llamó, y no vemos un cambio en la vida de esa persona, entonces nosotros, dice el Señor, que no debemos de juzgar, pero pudiéramos tener un signo de interrogación si de verdad el Señor ha llamado a esta persona. No es que el Señor llama a todo el mundo, pero de que hayamos aceptado el llamado de Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios te llama y cuando tú aceptas el llamado que Dios te ha dado. Entonces, este llamado de Dios no es para aprovecharnos para adquirir y desarrollar orgullo o altivismo. Mira, yo soy un llamado de Dios. y entonces aprovecharnos para adquirir fama o poder o crédito o dinero o usar la plataforma de la iglesia para lograr algún tipo de interés personal. Para eso Dios no te llamó. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto para aquellos que usan el llamado de Dios erróneamente. Y les quiero decir que nadie se puede burlar de Dios. ¿Cuántas veces se puede burlar uno de Dios? No muchas veces. Y nadie se burla de Dios. Nosotros nos agrada cuando somos llamados por personas importantes en la sociedad. Cuando nos llama un abogado, cuando nos llama un ingeniero, un médico, un empresario. Yo recuerdo que yo tuve una compañía de seguridad y tenía celebridades con que le estábamos cuidando la casa. Y cuando me llamaba Sylvester Stallone, entonces me decían, Alberto, si tienes a Sylvester Stallone en la línea. Entonces yo lo repetía, tengo aquí, a Sylvester Stallone. Entonces déjame, hi Silver, how you doing? Or Slide. Nos gusta a nosotros eso. Nos gusta cuando nos llama el presidente de cualquier cosa. Pero ya que ser mi presidente, pues nos gusta que nos llame. Cuando nos llama alguien con dinero, un millonario. Qué interesante es cuando nosotros podemos coger la llamada de un millonario o un hombre que no tenga dinero. Si tenemos una llamada, le decimos al millonario, dile que espere un momentico que enseguida lo atiendo. ¡Wow! Eso sería modelar al Cristo que vive en nosotros. Porque si el que no tiene dinero tiene una necesidad, pues nosotros deberíamos atender la llamada esa primero. Y después atender al del millonario. Y Dios se encargará
el motivo de la llamada esa, pues se encargará Dios de esa llamada. Pero es bueno, a nosotros nos gusta recibir llamadas de personas importantes. Y nosotros debemos de alegrarnos de esas personas, nos debemos de alegrar de sus éxitos, de sus triunfos, le debemos dar gracias a Dios porque quieren tener una comunicación con nosotros. Eso es bueno, eso no tiene nada de malo. Ahora bien, el valor de nuestro llamado por Dios es una posesión como de hijos de Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros y nosotros le respondemos al Señor y nosotros aceptamos a Dios como nuestro Padre, nosotros inmediatamente somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios quiere decir que somos herederos de todo lo que tiene Dios. Heredero de su reino, heredero de sus insuperables poderes y de todos los valores de Cristo. De todo eso nosotros lo heredamos cuando aceptamos el llamado de Dios. Amén. Cuando Dios nos llama también tenemos la seguridad, mis queridos hermanos, de la vida eterna y de que somos de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios es de nosotros. Qué tremendo. No solamente que nosotros somos de Dios, sino que Dios es de nosotros. Hemos sido llamados por el Creador del universo para pertenecer a su familia y a su reino. Qué interesante fuera cuando nos llama una persona importante y nos dice: yo quiero adoptarte a ti. Wow. O sea, aquellas personas que de temprana edad no han tenido padre o madre o los han perdido, y alguien les dice: yo te quiero adoptar a ti, eso es una bendición. Eso es una bendición. Y qué tremendo cuando el dueño del universo te dice: yo quiero adoptarte a ti, yo quiero que tú seas mío. Wow. Y entonces nosotros, una vez que entramos por esas puertas, todo lo que miremos es nuestro, porque lo hemos heredado, nos lo da de gratis. Entonces el tesoro más valioso y poderoso que puede adquirir un ser humano es el ser llamado por Dios. Que nadie nos engañe, porque a veces nuestra misma carne nos engaña y pensamos que no es malo. Dios quiere que nosotros tengamos cosas y Dios nos provee a nosotros cosas materiales, estoy hablando, y de relaciones, pero todo lo que nosotros tengamos en la tierra, todo lo que nosotros logremos tener en esta tierra es por un tiempo limitado. Por un tiempo limitado. Ahora bien, el tener a Dios es poseerlo todo, aquí y en el reino de Él. Y no solamente por un tiempo limitado, sino eternamente. Eternamente. Qué tremendo. Entonces, el verdadero hijo de Dios, aquel que Dios ha llamado y Él le ha respondido como hijo y lo ha aceptado como padre, vive enamorado de su padre. Yo no sé cuántos hijos hay aquí enamorados de su padre. Pero cuando un hijo se enamora de su padre, en este caso nuestro Padre Celestial, lo adoramos y lo alabamos y lo servimos con un gozo indescribible. O sea, nos volvemos, una vez antes cuando yo escuchaba de un cristiano, le decían: ese es un fanático. A mí eso como me chocaba un poco, pero ahora yo me declaro fanático de Cristo. Porque yo amo a mi Santo Padre Celestial y es más que yo quiero que me llamen fanático de Cristo. ¿Okay? Que digan: mira, ahí va el fanático. Ok, amén, gloria a Dios. Entonces, lo que nosotros queremos como hijos es de hacer la perfecta voluntad de nuestro papá. Cuando un hijo de Dios está comprometido con su papá, ¿cuál fue la palabra que utilicé?
comprometido. Tenemos que comprometernos con nuestro Padre. Es cuando entonces nosotros empezamos a caminar con Él y también hasta caminamos como Él. ¿No han visto cuando un muchacho dice, mira, camina igual que el papá? Y hace cosas igual que el papá. Y se parece hasta al papá. Entonces para nosotros es una honra que nos digan eso de nuestro Padre Celestial. A Pedro se lo dijeron. Y le dijeron, mira, si habla como Él. Y dice las cosas como Él. El podernos comunicar con nuestro Padre es primordialmente importante. También el poder tener el sentido de que yo pertenezco a mi Padre y mi Padre pertenece a mí. Ese sentir, nosotros lo sentimos, fíjate, en nuestro diario andar. Si nos vamos de vacaciones, nosotros no podemos irnos de vacaciones y dejarnos el sentirnos de nuestro papá en vacaciones. Nosotros nos llevamos a nuestro papá en vacaciones, en el sentir de vacaciones, en las 24 horas del día. En todo momento, este Hijo de Dios le está dándole la honra a aquel que lo llamó. ¿Me siguen? Le dije que este Hijo de Dios se pasa dándole la honra a aquel que lo llamó. Si me entendiste, dale un aplauso al Señor. Aquel que nos llamó. El apóstol Pablo sufría de un aguijón y le pedía a Dios que se lo quitase. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo el Señor en 2 de Corintios 12:9, dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le decía a Pablo, ¿qué quieres, liberación o me quieres a mí? Pablo pues entendió este concepto y dijo, no, yo te quiero a ti, Señor. A los que Dios llama, escúcheme bien, a los que Dios llama, si no tienen posesiones materiales, para ellos no les importa. Porque más importante es tener a Dios. A los que Dios llama y no tienen salud, pero tienen a Dios, nada nos falta. Nada nos falta. Hijo de Dios, puede ser que en este momento te falte algo. Te falte un poco de salud, te falten X cosas que tú necesitas. Pero yo te quiero decir que si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Amén. Les garantizo que podemos descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial, confiados de que Él está al tanto y tiene conocimiento de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Podemos nosotros creer que nuestro Padre Celestial no va a saber lo que nosotros necesitamos? Claro que no. Nuestro Padre Celestial tiene conocimiento de todo lo que nosotros necesitamos, de todo. Y podemos vivir totalmente convencidos que tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo quieren todo lo mejor para nosotros. Y que en el tiempo de Dios, Dios nos proveerá de todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar convencidos de esto. Convencidos de esto. Ustedes se han fijado que a veces Dios se demora en contestar una oración. Y se demora. Y se demora. Y decimos, pero ¿cuándo me va a dar lo que le pedí? Yo personalmente he experimentado que cuando Dios se demora es porque está esperando que tú te acerques más a Él. Y cuando tú te acercas a Él, Dios derrama las bendiciones. Pero Dios quiere ver esa convicción tuya con Él. Esa ha sido mi experiencia personal. Y mi experiencia personal ha sido también que cuando nadie nos entiende Dios. Y cuando todos nos alejan porque hemos perdido lo que teníamos. Hay quien dice que cuando uno se saca la lotería, se sacó también una cantidad de amigos tremendo, pero cuando la perdiste el dinero, miras a tu alrededor y te ves solo. Pero ahí cuando tú te veas solo,
Dios está contigo. Y Dios se te acerca. Es más, que cuando nadie te ama, ¿tú sabes quién te ama? Te ama Dios. Y cuando no haya provisión de ningún lugar, por donde quiera que te tiren, no hay provisión. Dice Primera de Reyes 15:4, el Dios de Israel enviará a los cuervos, a los pájaros, como se los envió a Elías, para suplirlo. Léanse la historia esa en Primera de Reyes 17:4. Dios tiene un compromiso con aquel el que Él llama. Si Dios te llama, Dios hace inmediatamente un compromiso contigo. Tenemos un Dios de pacto. Eso es una palabra que tenemos que aprender a caminar en ella. Tenemos un Dios de pacto. Por eso es que nosotros estamos vendidos a la idea de hacer hombres y mujeres de pacto. En los tiempos de la vieja guardia, el campesino le decía al otro campesino, te cambio la vaca por 2 caballos. Y ahí no había contrato, ahí no había, era un pacto. Y ahí venía la vaca y ahí venían los 2 caballos. Eso se ha ido degenerando con el tiempo. Pero nosotros, aquí en el Ministerio Alma, pues queremos hacer hombres y mujeres de pacto. Ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos, dice el Señor en Mateo 6:31-33. La herencia de un siervo de Dios que ha sido llamado por Dios, ¿qué es lo que es? Es el mismo Dios. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es Dios. En Números 18:20, en el Antiguo Testamento, en Números 18:20, dice, se los leo, dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Escucha bien, dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Eso es una promesa de Dios. Hombres y mujeres de Dios que me escuchan, no cambiemos nuestra herencia por ninguna posición en la tierra, por ninguna. El que es llamado por Dios jamás cambia la honra del que lo llamó, por nada en esta vida. No podemos servir a 2 dioses. ¿Somos hijos de la luz o somos hijos de las tinieblas? Nosotros somos hijos de la luz. Amén. Amén. Esto significa que no vamos a despreciar y no valorar los oficios de los hombres. Claro que sí. Y las bendiciones que Dios tiene en este mundo para todos nosotros. Claro que sí. Pero nada es superior en este mundo al haber sido llamados por Dios. Nada. Y escogidos por Dios. ¿Para servir en dónde? Para servirle a Dios. ¿En qué ministerio? En el ministerio de Dios. Dios tiene un solo ministerio. Hay muchas iglesias, pero Dios tiene un solo ministerio y una sola iglesia. Y esa iglesia es la iglesia de Dios y el ministerio de Dios. Llámese como se llame. Ahora, si Dios es el que nos reclama a cada uno de nosotros como suyos, es más, que Dios nos llama por nombre. El día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, va a decir, Alberto, venga acá. Delante de millones, nos va a llamar por el nombre. Ese es el compromiso que tiene Dios con nosotros. Qué tremendo. Qué Dios más grande y más poderoso. Que en millones y millones y billones de personas que han pasado a través de tantas generaciones, que te llame a ti por tu nombre. Ese es el pacto de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Quiero añadirle a esto, mi querida familia, que tenemos un Dios celoso. ¿Un Dios qué? Celoso. Dios nos cela. Dios no quiere que nosotros adoremos a más nadie, nada más que a Él. Y Dios nos cela, pero Dios nos cuida. Dentro de un celo es un celo bueno, es un celo santo. Y Dios nos cela. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a sus discípulos, en una oración con el Padre, le dijo en Juan 17:16, dice, Padre, ellos
se estaba refiriendo a los discípulos de él, a los apóstoles. Dice, ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Han leído eso, mi familia? Qué tremendo. Después continúa en Juan 17:15, dice, no ruego, hablando todavía con su padre, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. El celo de Dios con nosotros, celo de padre cuidando a sus hijos. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesucristo, así yo los he enviado al mundo. Y continúa en 19 y dice, y por ellos, escuchen bien, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Refiriéndose a los apóstoles. Ojo con esto que viene ahora. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Cuáles son estos? Los que tenía allí. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo? A nosotros. O sea, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se está refiriendo a todos nosotros. Fíjense lo celoso de Dios. No era de esa generación, sino de todas las generaciones por venir. Y entonces en Juan 17:21 dice, para todos los llamados sean, ¿cuántos? Uno. Como tú, oh Padre, en mí, dice Cristo, y yo en ti, que también ellos, ahora se está refiriendo a todos nosotros, sean uno en nosotros. Ese plan nada más que puede venir de un ser tan poderoso como Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, yo Dios, en realidad la palabra dice, yo Jehová, Dios, fui el que te llamé, fui yo el que te honré y te hice mío, por lo tanto, yo soy el que te sostengo, yo Jehová. Wow, darle un aplauso al Señor, claro que sí. Mis hermanos, la herencia de un hijo de Dios es la de poseer a Dios. Dios es nuestro. Su espíritu vive en nosotros. Y nuestra riqueza es la de poderle servir a Dios. Nosotros nos enriquecemos cuando nosotros servimos a Dios. ¿Hay alguien que haya servido a Dios y se encuentre ser un fracasado? Eso es imposible. Si tú le sirves a Dios, tú estás victorioso. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Aunque estés pasando lo que estés pasando, estás en victoria. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿qué más? ¿No es así? Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 15 y 16 dijo esto. Fíjense qué hombre. Esto era un hombre que era un perseguidor, perseguía a los cristianos y los encarcelaba y los golpeaba y los maltrataba. Y todo lo que nosotros sabemos de Pablo es que era un hombre tan fuerte, tan duro, que sabemos en la historia de la Biblia que Dios, él iba a caballo y lo tumbó de un caballo y lo dejó ciego. Lo dejó ciego por 3 días. Aquel hombre no sabía qué hacer y escuchó la voz de Dios. Y léanse esa historia de Pablo para que ustedes vean cómo Dios tuvo que dejar ciego a Pablo. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Sabes una cosa? Que a veces la carne de nosotros es tan dura que te tienen que dejar ciego. Porque Dios te llama y tú no lo oyes. Dios te llama y tú no lo oyes. Y te tiene que montar en un caballo y tumbarte del caballo y dejarte ciego para que lo escuche. Porque no podía ver, lo único que podía hacer era escuchar. Y entonces le digo, ahora me vas a escuchar, Pablo, te estoy llamando a ti, soy yo. ¿Quién tú eres? Soy Jesucristo, al que tú persigues. Y de ese momento en adelante,
Pablo se convirtió en uno de los discípulos más importantes de las Escrituras de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 15, 16: prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria, la gloria del Evangelio. Pues si anuncia el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. O sea que él sentía la necesidad de llevar a cabo el Evangelio, y dijo a grito, dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. En otra ocasión, en Filipenses 3, 7, 9, el mismo Pablo que estamos hablando dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y continúa diciendo: por amor del cual lo he perdido todo. Escuchen esto ahora. Y dice: y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado por Él. Qué tremendo, qué tremendo. Yo personalmente, anteriormente, yo tenía cosas que las evaluaba y las tesoraba mucho. Y hoy en día no me importa haberla perdido, ninguna de ellas. Porque si tenemos a Cristo, si tengo una relación con Cristo, entonces puedo tener una relación con mi esposa, y puedo tener una relación con mis hijos y con mis amigos, y puedo ofrecer el Cristo que vive en mí. Antes yo no podía ofrecer eso. Antes yo podía ofrecer lo que yo tenía, y yo lo evaluaba, y aquello era tremendo. Ese quiere decir, lo dejo pensando en esas cosas. Porque todos nosotros tenemos un pasado, y todos nosotros evaluamos el pasado como una cosa. No, porque perdí aquello, perdí lo otro. ¿Y qué? Y ahora tienes a Cristo. Tú lo tienes todo ahora. Tú eres un victorioso ahora. Tú tienes a Dios ahora. No hay más nada más grande que eso. El apóstol Pablo todo lo desestimó con tal de honrar al Dios que lo llamó. Amén. Entonces, escúcheme. Ahora que hemos sido llamados por Dios, ¿hemos sido llamados por quién? Por Dios. Lo que nosotros éramos antes, o sea, lo que fuimos, ya pasó y ya no lo somos. El pasado no podemos hacer nada con el pasado. Lo que nosotros fuimos ya, ¿qué? Ya pasó. Ya no lo somos. Lo que ahora somos es que somos de Dios. Ahora llevamos una vestidura que nos ha sido dada por Dios. Llevamos una honra que en realidad esa honra no nos pertenece, porque esa honra le pertenece a la sangre de Cristo. Sin embargo, Cristo nos pasa esa honra. Llevamos con nosotros la representación de los valores cristianos. ¿Cuáles son los valores cristianos? Los valores de Cristo: amor, honestidad, sinceridad, pacto. Y una confianza que tampoco no nos la merecemos. Una confianza de que Dios confía en nosotros. Wow. O sea, Dios a nosotros, a través de Cristo, nos tiene a nosotros por fieles. Cuando le éramos infiel, ahora nos tiene por fieles. Dios nos mira a través de la confianza en Cristo. Dios nos ha permitido un llamamiento que no es de nuestra propiedad, sino de la propiedad de Cristo. El deed de la propiedad nuestra lo tiene Cristo. Dios nos mira a través de Cristo. Entonces, debemos de procurar darle ese valor a nuestro llamado, no para que le traiga vergüenza al nombre de Jesucristo, ni a su muerte en la cruz, sino al contrario, que le añada gloria a su alabanza.
Ahora deberíamos de vivir con esta conciencia. Escúchenme. Con la conciencia de qué? De que somos de quién? Somos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y que Dios es nuestro. Esa es la conciencia que nosotros deberíamos de tener. Hagamos conciencia también de una vez por todas de que Dios es quien nos llamó. No nos llamó Sylvester Stallone, no nos llamó el presidente de la República. El que nos llamó es Jehová, Dios, Cristo. Entonces, Dios, les tengo otra buena noticia. Dios quiere ser tu papá. Dios quiere ser tu papá. Dios se vuelve loco por ser tu papá. Entonces hagamos conciencia de lo que éramos antes, ahora no lo somos. Lo que ahora somos es nueva criatura en Cristo. Hagamos conciencia de que ahora, respondiendo a este llamamiento de Cristo, sí podemos acercarnos a Dios y presentarnos delante de Dios y decirle: papi. ¿Me escucharon bien? Ahora sí podemos ir delante de Dios y decirle: papi. Ahora tenemos el derecho ese. Ahora tenemos el derecho de que nos llamen santos, puros y sin mancha de pecados. Y que nos digan: ustedes son blancos como la nieve. No porque estamos vestidos de blanco, sino ustedes son blancos como la nieve. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. ¿Y por qué? Por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, de nuestro Salvador. Debemos de ser cristocéntricos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. No podemos tomar este llamado, mi querida familia, en vano, ni a la ligera. Tenemos que reconocer la importancia que el mismo Dios nos ha dado a nosotros. Ustedes podemos meditar por un segundo de la conciencia, de hacer conciencia de que Dios nos quiere a nosotros en su reino. Dios nos quiere a nosotros en su reino. Quiere compartir con nosotros su reino. Entonces, ¿y qué hizo Dios para esto? Bueno, pues casi nada. Él se hizo hombre y murió en una cruz atropellado. Era irreconocible la carne del Señor. Así demostró el amor que te tiene a ti y a mí. Y este reconocimiento tiene que ser un privilegio y una honra que Dios nos ha dado a nosotros para ser llamados hijos del Altísimo. Esto es un gran privilegio divino delante de los ángeles de Dios. Que delante de los ángeles de Dios ellos digan: estos son mis hijos. Y los ángeles los respetan y dicen: estamos al servicio de sus hijos. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que aquí esto está lleno de ángeles, protegiéndonos a cada uno de nosotros y mirando a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros salimos, ahí van ellos con nosotros, aparte del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Pero bendito y honorable es el nombre de Cristo Jesús. Dios insiste en compartir su sangre contigo, con cada uno de nosotros. Una y otra vez te está llamando y te está llamando y te vuelve a llamar. Dios quiere adoptarte a ti como hijo suyo y hacerte libre de las ataduras de todo pecado que tenemos nosotros en nuestra carne. Todo. Y en nuestro espíritu. Este llamado no es un llamado cualquiera. Este llamado tenemos que darle el valor y la importancia que le corresponde a este gran amor divino de Dios. Seamos agradecidos y gocémonos con el Señor de este llamado. De no ser así, fíjate, si nosotros aquí
estamos erróneos en esto que estamos diciendo. Y esto es una mentira. Tú no tienes nada que perder. Nada. Pero si nosotros estamos correctos, lo que tienes que perder es el reino de Dios. Y el futuro tuyo es muerte eterna. ¿Sabes tú que tú tienes un cuerpo y un espíritu? ¿Sabes tú que no puedes hacer nada para salvar el cuerpo, pero sí puedes hacer mucho para salvar el espíritu? ¿Y sabes qué tú tienes que hacer para salvar el espíritu? Tú tienes que aceptar el llamado de Dios que te está haciendo. Y te está diciendo Dios, yo quiero ser tu papá. Ya yo morí por ti, ya yo pagué por ti. Esa deuda ya se paga. ¿Qué tienes que hacer? Aceptarla. Si vas a un restaurante y comes y vengo yo y pago, ¿tú tienes que volver a pagar? No. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Disfrutar la comida? Cómete la comida. ¿Cuál es la comida? Aceptar el sacrificio de Dios en la cruz. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con el llamado? Hoy Dios quiere darte un lugar en su reino. Hoy Dios te quiere abrazar. Hoy Dios te quiere llamar hijo. Hoy Dios te quiere decir, yo quiero ser tu papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres hacer algo? Ok. ¿Entiendes cómo Dios quiere ser tu papá? ¿Entiendes que Dios Padre se hizo hombre en Cristo Jesús y murió en una cruz para pagar por todos tus pecados? ¿Tú entiendes eso? ¿Tú lo crees de todo corazón? Si tú lo crees de todo corazón, ahí donde tú estás, inclina tu rostro y di, Padre Celestial, hoy entiendo tu plan de salvación. Hoy yo vengo delante de ti arrepentido de todos mis pecados, Padre Santo, de los que hice, de los que estoy haciendo y de los que voy a hacer, porque por todos tú pagaste en esa cruz, Señor. Hoy yo te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Mi querido hermano, y digo hermano porque si tenemos el mismo Padre, ahora somos hermanos. Y yo te digo que si tú has hecho esa decisión y esa confesión, tú has pasado de ser creación de Dios a ser un hijo o una hija de Dios. Yo te felicito, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Felicidades. Aplausos.